Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar ya en términos más concretos los proyectos de inversión pública. Felizmente contamos con una serie de guías y en efecto hemos tomado 5 de estas guías que recientemente ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, ustedes, como ya fue advertido, deberán elegir una de estas 5 guías para su trabajo, que se dividirá en 2 entregas. El viernes 27 de julio entregarán esta aplicación de los módulos 3 y 4 del proyecto de inversión pública elegido, y la segunda entrega será el viernes 3 de agosto, correspondiendo al módulo 4 del proyecto de inversión seleccionado. ¿Cuáles son estos proyectos? Estos son educación básica regular, salud, saneamiento básico. Como ven ustedes, estos 3 primeros proyectos tienen relación fundamentalmente con lo que es el desarrollo del capital humano. Los proyectos caminos vecinales y riego menor tienen más vinculación con el crecimiento económico regional o local y tienen relación estrechamente con el mejoramiento de la capacidad productiva de las personas, en este caso de los sujetos de los proyectos de inversión pública. Por lo tanto, elijan bien el sentido de cada uno de estos 5 tipos de proyectos que vamos a trabajar. En el módulo 1 de aspectos generales, que se refiere principalmente a la síntesis del proyecto, vamos a trabajar lo siguiente. En primer término, como ustedes podrán ver, hay un pequeño resumen del proyecto de inversión pública. Y este se refiere fundamentalmente al contenido. ¿Cuáles son? Nombre del proyecto, unidades formuladora y ejecutora, y la síntesis del diagnóstico de los involucrados. Nosotros, como tarea, y esta es nuestra primera tarea, vamos a precisar el alcance de los proyectos de inversión pública. Recuerden que ustedes tienen que seleccionar una de las 5 guías. Asumimos que ya la seleccionaron y por lo tanto la primera tarea consistirá en determinar el alcance del proyecto, pero no el alcance que está señalado en la guía, sino el alcance de su aplicación en un ámbito geográfico de referencia que ustedes tendrán que seleccionar. Para ese efecto se utilizará el formato 1, justamente el formato que está en todas las guías, pero que nosotros lo estamos denominando formato 1 como parte del trabajo que tendrán que realizar. Se identificará en este mismo formato el ámbito y también las unidades formuladora y ejecutora del mismo. Este es el formato 1 y se refiere al alcance del proyecto de inversión pública. ¿Qué es alcance? Fundamentalmente, alcance es equivalente a la definición de los servicios que proveerá el proyecto. Es un detalle de los mismos. Entonces, si ustedes revisan este formato, van a encontrar un conjunto de preguntas y también van a encontrar algunas respuestas en donde ustedes tienen que colocar su descripción. Recuerden bien que un proyecto es fundamentalmente algo que se va a crear de nuevo, que se va a generar como una nueva actividad, algo que se va a mejorar, que se va a recuperar o que se va a ampliar. Por eso mismo, en este formato se consignan ese conjunto de alternativas. Eventualmente el proyecto podría contener 2 de esas alternativas, es decir, generar y también recuperar, podría ser. Y entonces ustedes tienen que, debajo de la pregunta ¿cuál es el bien o servicio a proveer?, detallar en qué sentido se va a mejorar o se va a recuperar. La ubicación geográfica, es decir, el lugar donde se llevará adelante el proyecto, ¿no?
el nombre del proyecto, que surgirá justamente de la naturaleza del bien o servicio a proveer, y por supuesto ustedes ya tienen de alguna manera ya al momento de elegir el tipo de proyecto prácticamente el nombre hecho, ¿no es cierto? Porque aquí no estamos trabajando sobre la base de crear una nueva metodología, sino estamos utilizando una metodología que se refiere justamente a los proyectos exitosos. Entonces ahí tienen sí que precisar qué entidad será la formuladora y qué entidad será la ejecutora. Sobre estos puntos ya hemos visto en la clase anterior y por lo tanto no habrá mayor abundamiento. En el módulo 2, que se refiere a la identificación de los proyectos de inversión pública, vamos a trabajar lo siguiente. Ven ustedes que todo el proceso contiene igualmente una serie de 5 pasos. El primero consiste en definir el marco de referencia en el que se inscribirá el proyecto. Luego, el segundo proceso es el diagnóstico de la situación actual relativo a los bienes y servicios que el proyecto va a cubrir o va a potenciar o va a mejorar o va a modernizar o va a crear. El siguiente paso es la definición del problema, considerando no solamente cuál es la magnitud de este problema, cuál es su naturaleza, sino también, sobre todo, las causas y lo que significa como impacto en la realidad en el que se va a desarrollar, es decir, qué efectos va a acarrear. Luego vendrán los medios y fines que se irán gestando para ir respondiendo a ese problema y de esa manera tener un conjunto de alternativas de solución al mismo. Sobre este conjunto de procesos nosotros no vamos a trabajar todos ellos porque de alguna manera en la elaboración de proyectos de inversión pública ya hay mucho terreno recorrido. Ustedes seguro que han llevado adelante una serie de cursos y también seguro que inclusive han aplicado proyectos y por lo tanto en donde nos vamos a concentrar es aquello que es recientemente lo más novedoso, es decir, las últimas prácticas que se recomiendan cuando uno elabora los perfiles de los proyectos de inversión pública. Así, la tarea 2 precisamente se refiere a un elemento que es fundamental, es precisar el marco de referencia institucional. Como ustedes saben, el proyecto de inversión pública no tiene más que un gran marco, que es el aparato estatal, y toda la complejidad que éste envuelve. Evidentemente, nosotros tenemos que utilizar un formato que sinteticen estos elementos, especialmente el conjunto de planes, políticas y lineamientos de política sectorial funcional que orientan el alcance del proyecto de inversión pública. ¿Por qué es importante el marco de referencia institucional? Porque se supone que el proyecto de inversión pública, bien sea ejecutado a nivel del gobierno local o al gobierno provincial, regional, sectorial, etcétera, etcétera, necesariamente tiene que ser alineado a los planes nacionales. Y precisamente este alineamiento no solamente es un alineamiento jerárquico, es básicamente una retroalimentación arriba, abajo, arriba, con la finalidad de que exprese justamente toda la riqueza de la contribución de un proyecto de inversión público viable y participativo. Por eso que esta tarea tiene también, como todas las tareas que nosotros vamos a desarrollar, tiene su formato. El formato que vamos a trabajar en este caso es el formato 2. Como ven ustedes,
hay un horizonte de referencia institucional, los planes de largo plazo, los planes de mediano plazo y también los planes de corto plazo o llamados también planes operativos. En el plan de largo plazo es evidente que el instrumento de gestión por excelencia que ahora tenemos es el Plan Bicentenario Perú al 2021. He dejado algunos casilleros vacíos porque dependiendo del tipo de proyecto, existen algunos planes de largo plazo sectoriales y también eventualmente podrían ser regionales. Es decir, hay planes al 2020, al 2030, 2040, etc. Entonces aquí hay que consignar esas referencias en el supuesto de que efectivamente norman el proyecto de inversión pública que ustedes han seleccionado. Para el mediano plazo tenemos pues los planes sectoriales multianuales, o los famosos PSEM, los planes de desarrollo regional concertados, los planes provinciales igualmente concertados, los planes distritales, es decir, un conjunto de lineamientos que ordenan y le dan sentido al proyecto de inversión pública. Y en el corto plazo, fíjese que no es inútil señalar que tenemos un plan multianual de inversiones públicas, es decir, si nosotros elegimos un proyecto de inversión pública, tenemos que ir al banco de proyectos y ver qué proyectos de inversión pública del seleccionado por nosotros ya están implementados o que otros están aprobados pero que todavía no se implementan. Entonces nosotros tenemos que saber utilizar la capacidad instalada de proyectos que ya existen para la localidad o la zona, o también necesitamos informarnos de los avances que hay en la materia que nos corresponde. Y otro elemento que es muy importante es el programa presupuestal orientado por resultados. La pauta que está hasta ahora vigente es que al 2016 toda la acción del Estado, tanto de gastos de funcionamiento como gastos de inversión, es decir, los proyectos de inversión pública, tienen que estar orientados por resultados. Entonces, no es ocioso señalar qué lineamientos se encuentran asociados a nuestro proyecto, al proyecto seleccionado, en cada una de estas dimensiones de tiempo: largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Luego de esta introducción, que ya tenemos entonces avanzado 2 formatos, tenemos que entrar al diagnóstico. Hay en estos momentos 2 diagnósticos que están de alguna manera desarrollándose en forma simultánea, pero que tienen que converger en algún momento. Son los proyectos desarrollados por el SNIP, con sus metodologías y las directivas y las normas y las guías que ustedes tienen en sus manos, así también como las guías correspondientes al presupuesto por resultados. Y en ese efecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta un conjunto de criterios que hemos sintetizado aquí en el elemento de diagnóstico actual, ¿no? Solamente para fines de conocimiento tenemos aquí los diferentes elementos. Es imprescindible considerar en todo diagnóstico la descripción geográfica de las áreas afectadas o que van a ser de referencia del proyecto, la población y sus características, una descripción de la situación actual de los servicios, ¿no? Cuál ha sido su evolución y cómo serían sus tendencias. También, y aquí viene la aportación que trae el presupuesto por resultados, es importante tener un mapa de recursos naturales y también un análisis del entorno, oportunidades y riesgos. Estos 5 componentes, los 3 primeros que vienen del MEF y los 2 últimos que he sistematizado del presupuesto por resultados, nos dan 5 ejes de todo diagnóstico: área de influencia y área de estudio,
el diagnóstico de involucrados, el diagnóstico de los servicios, el mapa de potencialidades, recursos de capital natural y el entorno, los factores externos favorables y desfavorables. Nótese que hay una tendencia en los proyectos últimos, los proyectos que mayor prioridad están alcanzando, en trabajar principalmente en las dos últimas líneas. No se ha rechazado hasta ahora los proyectos que están en los tres primeros líneas, sino es que se complementan con estas dos últimas líneas que hemos señalado y que tienen que ver con recursos, porque cuando se desutilizan los recursos, muchas veces nosotros estamos redundantemente atacando problemas que no tienen solución si no se hace uso de los recursos naturales y también de capital humano que pueden existir en la región. Y finalmente existe un elemento central que puede poner en riesgo totalmente la viabilidad de los proyectos, que son la favorabilidad o el riesgo de los entornos tanto inmediatos como remotos de los proyectos. Este es una síntesis apretada de cuáles son los elementos del diagnóstico, pero es evidente que nosotros vamos a trabajar de no el área de influencia y área del estudio, para lo cual, digamos, se ha trabajado bastante, sino principalmente vamos a trabajar el mapa de riesgos. En estos momentos la gestión de riesgos es trascendental y es importantísimo, y esta será nuestra tarea siguiente, hacer un diagnóstico de peligros y riesgos. Según el MEF, los riesgos y peligros que podrían limitar los alcances del proyecto son peligros naturales, que son todos aquellos asociados a fenómenos impredecibles, como son los meteorológicos, los socioneográficos, los geotectónicos, los biológicos, etcétera, ¿no? Que generalmente acarrean sismos, inundaciones, huaicos. También los peligros socionaturales, entendidos aquellos que provienen de la inadecuada relación hombre-naturaleza, que se tiene que ver, o que tienen que ver con los deslizamientos, los huaicos, los desbordes de los ríos. Y finalmente tenemos los peligros antrópicos, generados por los procesos de modernización, industrialización. Aquí están todos los vinculados al medio ambiente afectado por los centros mineros y por explotaciones de petróleo, forestales, etcétera, ¿no? Entonces aquí justamente están los tres elementos que el MEF señala, pero hay dos elementos que ahora se tienen que tomar en cuenta. Los riesgos sociopolíticos, considerando como riesgos sociopolíticos lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Fenómenos de influencia de la situación de descontento social, paros, toma de tierras, toma de carreteras y toda la informalidad existente. Estos son los riesgos sociopolíticos. Y los fenómenos de influencia del narcotráfico, terrorismo, contrabando y otro. Riesgos de delincuencia subversiva y común. Ambos componentes, ¿no?, hemos llamado riesgos sociopolíticos y riesgos de la delincuencia organizada. Hay zonas que justamente son de extrema pobreza, en donde estos dos últimos son muy importantes y que prácticamente ponen en cuestión la viabilidad de los proyectos de inversión pública. ¿Cuál es la tarea 3? Justamente tenemos que hacer un diagnóstico de peligros y riesgos. Esta es una novedad en la formulación de proyectos de inversión pública. Y siendo la novedad es que será nuestra tarea tercera. Esto no quiere decir que debemos evitar de realizar las anteriores, solamente que por la naturaleza de nuestra materia, de nuestra asignatura en esta maestría, concentraremos nuestra atención en aquello que es
lo último de los requerimientos de una buena inversión. Entonces, precisamente para hacer un diagnóstico de los riesgos, tenemos que hacer lo siguiente. Esos 5 peligros, cada uno de ellos tiene que ser sometido a una identificación a través de las técnicas de lluvia de ideas o de un grupo focal o focus group, como también se llama, con expertos. Y luego, sobre la base del listado de riesgos que podemos tener, darles a cada uno de ellos una medición de su probabilidad de ocurrencia, tanto como riesgo, así como su impacto en la zona de afectación del proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a calificar su impacto o su probabilidad? Muy alta si el porcentaje que se estima es de 76% a más. Alto de 51 a 75%, medio de 26 a 50% y bajo hasta 25%. Es decir, cada uno de los expertos dirá, mire, la probabilidad de que aquí haya, vamos a decir, una incursión del terrorismo y que por lo tanto puede destruir la infraestructura que estamos haciendo, es 50 a 75%. Está en esa escala, entonces es alta, la probabilidad es alta. Entonces eso tenemos que consignar y debemos llenar este formato 3. El formato 3 es la matriz impacto y probabilidad de riesgo. Es una matriz que tiene, como ven ustedes, 2 criterios. Impacto del riesgo, muy alto, alto, medio, bajo, y la probabilidad de que ese riesgo suceda. Probabilidad de suceso del riesgo o de ocurrencia del riesgo, y la otra es cuánto va a impactar si es que sucede. Entonces, justamente nosotros vamos a poder ir identificando, ¿no?, cómo estos 2 efectos se combinan. Y claro, tendrá poca importancia si es que los datos señalan que tiene baja probabilidad y bajo impacto, ¿no? Entonces ahí no tendríamos quizás mucho mayor cuidado en la elaboración del proyecto en cuestión. Pero ojo, si el impacto del riesgo es muy alto y también el impacto y la probabilidad de ocurrencia de esto también es muy alto, entonces estamos ahí frente a un problema que tiene que evaluar si es pertinente o no realizar el esfuerzo de la formulación y ejecución del proyecto de inversión pública. Ahora bien, la tarea 4 es otro componente del diagnóstico, es la identificación de los involucrados. La viabilidad de los proyectos de inversión pública no radica únicamente en los criterios de mercado, que generalmente se hacen en laboratorio, sino fundamentalmente en la estimación, el análisis de la voluntad de transformación de los actores sociales e institucionales que están involucrados en el proyecto de inversión pública. Por esa razón nosotros vamos a desarrollar un formato, el formato 4.1, matriz de involucrados. Esta es la tarea justamente cuarta, identificar a los involucrados, y estos seguro que van a provenir del siguiente conjunto de elementos: autoridades locales, autoridades regionales, sectores, promotores, ONGs, beneficiarios, organizaciones indirectamente beneficiadas, organizaciones que se afectan por el proyecto, ya sea en modo directo como en modo indirecto. Y para ello debemos describir los problemas que esto ocasionará, los intereses que están en juego, las estrategias que más o menos se prescriben que cada actor seguirá y la eventualidad de acuerdos y compromisos entre ellos. Entonces, esta matriz de involucrados es importante desarrollar una vez que uno ya sabe qué tipo de tarea va a emprender. Deriva justamente del alcance, también de la mejora de los servicios o la creación de servicios y evidentemente de la situación y características de la región implicada. Para este efecto,
La otra tarea es el formato 4.2. Tenemos que conocer el grado de poder o de negociación que tienen los actores. Y para ese efecto tenemos esta matriz. Ustedes van a aplicar esta matriz de identificación de la influencia y dependencia. Entonces, será la influencia alta cuando evidentemente tiene mucho poder, tiene cercanía a la toma de decisiones, y baja si es que, digamos, no tiene ninguna capacidad de negociación y es un grupo marginal. Y la dependencia significará que será una dependencia baja si es que efectivamente está muy asociado a la toma de decisiones, y será alta si es que está al margen de las negociaciones, de los compromisos, de la importancia social que merece para las autoridades. Y entonces ustedes van a tener que ubicar a los actores en este esquema, en esta matriz. De esa manera nosotros tendremos identificado cuál será la naturaleza de los actores sociales con los que vamos a trabajar. Finalmente, no vamos a hacer una tarea adicional para lo que es el diagnóstico del servicio. Recuerden bien, el diagnóstico del servicio es simplemente un estado de situación de cómo el servicio que nosotros pretendemos crear o que desarrollar o modernizar se encuentra en la actualidad. Y por lo tanto, para eso simplemente se sigue una guía que es el que hemos sintetizado en esta diapositiva. Esta es la primera parte de las tareas que nosotros vamos a encomendar en los módulos 1, 2 y 3, que corresponden precisamente a la primera entrega de aplicación del proyecto de inversión pública. Muchas gracias. Tienen que colocar su descripción. Recuerden bien que un proyecto es fundamentalmente algo que se va a crear de nuevo, que se va a generar como una nueva actividad, algo que se va a mejorar, que se va a recuperar o que se va a ampliar. Por eso mismo, en este formato, se consignan ese conjunto de alternativas. Eventualmente, el proyecto podría contener dos de esas alternativas, es decir, generar y también recuperar, podría ser. Y entonces ustedes tienen que, debajo de la pregunta ¿cuál es el bien o servicio a proveer?, detallar en qué sentido se va a mejorar o se va a recuperar. La ubicación geográfica, es decir, el lugar donde se llevará adelante el proyecto, ¿no? El nombre del proyecto que surgirá justamente de la naturaleza del proyecto de inversión seleccionado. ¿Cuáles son estos proyectos? Estos son educación básica regular, salud, saneamiento básico. Como ven ustedes, estos tres primeros proyectos tienen relación fundamentalmente con lo que es el desarrollo del capital humano. Los proyectos caminos vecinales y riego menor tienen más vinculación con el crecimiento económico regional o local y tienen relación estrechamente con el mejoramiento de la capacidad productiva de las personas, en este caso de los sujetos de los proyectos de inversión pública. Por lo tanto, elijan bien el sentido de cada uno de estos 5 tipos de proyectos que vamos a trabajar. En el módulo 1 de aspectos generales, que se refiere principalmente a la síntesis del proyecto, vamos a trabajar lo siguiente. En primer término, como ustedes podrán ver, hay un pequeño resumen del proyecto de inversión pública. Y este se refiere fundamentalmente al contenido. ¿Cuáles son? Nombre del proyecto, unidades formuladora y ejecutora, y la síntesis del diagnóstico de los involucrados. Nosotros, como tarea, y esta es nuestra primera tarea, vamos a precisar el alcance de los proyectos de inversión pública. Recuerden que ustedes tienen que seleccionar una de las 5 guías. Asumimos que ya la seleccionaron y por lo tanto la primera tarea consistirá en determinar el alcance del proyecto
pero no el alcance que está señalado en la guía, sino el alcance de su aplicación en un ámbito geográfico de referencia que ustedes tendrán que seleccionar. Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar ya en términos más concretos los proyectos de inversión pública. Felizmente contamos con una serie de guías y en efecto hemos tomado 5 de estas guías que recientemente ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, ustedes, como ya fue advertido, deberán elegir una de estas 5 guías para su trabajo, que se dividirá en 2 entregas. El viernes 27 de julio entregarán esta aplicación de los módulos 3 y 4 del proyecto de inversión pública elegido, y la segunda entrega será el viernes 3 de agosto, correspondiendo al módulo 4. Para ese efecto se utilizará el formato 1, justamente el formato que está en todas las guías, pero que nosotros lo estamos denominando formato 1 como parte del trabajo que tendrán que realizar. Se identificará en este mismo formato el ámbito y también las unidades formuladora y ejecutora del mismo. Este es el formato 1 y se refiere al alcance del proyecto de inversión pública. ¿Qué es alcance? Fundamentalmente, alcance es equivalente a la definición de los servicios que proveerá el proyecto. Es un detalle de los mismos. Entonces, si ustedes revisan este formato, van a encontrar un conjunto de preguntas y también van a encontrar algunas respuestas en donde ustedes tienen